Este estudio que vamos a iniciar ahora es el cierre del estudio de Apocalipsis. Y lo que quiero hacer, por eso el nombre, mensaje a la iglesia. Y esto es importante que lo entendamos, hermanos, porque el libro de Apocalipsis es un libro que, como lo dice la introducción justamente ahí en el capítulo 1, dice, bienaventurado el que oye y el que lee esta revelación. Pero nosotros, que somos iglesia del Dios viviente aquí en la tierra, y entendiendo como iglesia a todos los que, como en griego la palabra significa eclesia, que significa llamados afuera, llamados a salir del mundo y venir al reino, llamados al reino de Dios. Bueno, todos ellos, todos los que hoy día estamos vivos acá en la tierra, necesitamos entender que hay una parte que es el énfasis de este estudio. Y eso está en los capítulos 2 y 3. Ya lo estudiamos al comienzo, si ustedes van a los mensajes, a los estudios de Apocalipsis, van a encontrar dos estudios que hablan de esos dos capítulos, que son importantes, hay que entenderlos bien. Ahí está el mensaje específico y explicada cada iglesia por separado. Pero hay un mensaje que es para nosotros hoy día. En este estudio vamos a ver entonces la importancia que tiene las 7 cartas que escribió el Señor Jesucristo a las iglesias, porque se las escribió a 7 iglesias distintas, pero que sacamos de todas esas cartas para nosotros hoy día. En estas cartas el Señor Jesucristo va a hacer varias observaciones, amonestaciones, exhortaciones y sobre todo llamado al arrepentimiento. Y a esas cosas son las que nosotros necesitamos poner atención. Todo cristiano que no entiende bien lo que se nos dice en las 7 cartas corre el riesgo de no ser partícipe del arrebatamiento. Esto es lo que por esta hago este cierre yo. Porque el que no entiende bien el mensaje del Señor, que es muy preciso y muy acotado, corre el riesgo de no ser partícipe del arrebatamiento. ¿Y qué significa eso? Que van a haber muchos cristianos escogidos, elegidos, predestinados, hijos e hijas de Dios, que porque no hicieron caso a lo que el Señor escribió a estas 7 iglesias, se van a quedar aquí. Se van a quedar aquí cuando sea el rapto. Y eso vamos a ir viéndolo cómo se puede explicar eso. Recordemos que cada carta, esto es importante, lo mismo lo presento en el estudio del capítulo 2 y 3, cada carta en su cuerpo, la forma en que la carta fue escrita, contiene una introducción, primero. En esa introducción se presenta el nombre de la iglesia y luego el Señor va a presentarse a Él mismo, digamos, va a presentar sus títulos, sus atributos. Luego de eso, en 5 cartas viene una amonestación, eso es importante. Pero en 2 de ellas, solo en 2 de las 7, viene una aprobación. En las 7 cartas, van a tener una exhortación de distintos tipos. ¿Ya? En las tres primeras cartas, el cierre de la carta, y después viene la promesa. ¿Ya? Y en las otras 4 viene primero la promesa y después el cierre. Y aquí se produce una separación entre las 3 primeras cartas y las 4 últimas. Y esa separación es muy interesante porque nos indica que, además de esta razón, las 4 últimas tienen un aviso, el Señor avisa que Él viene pronto. En las 3 primeras Él no avisa que viene. Entonces, ahí también hay una diferencia. Y eso nos indica que las 3 primeras iglesias ya pasaron. Y las 4 últimas
todavía están hoy día presentes en la tierra. Recordemos que las 7 cartas representan distintas iglesias, distintas formas de hacer iglesia, distintas formas de obedecer el Evangelio. Sin embargo, para todos nosotros, hoy, la iglesia del Dios viviente, hay un mensaje que debemos atender en todas las 7 cartas. Eso es muy importante. De eso se va a tratar entonces este estudio. Les invito a que oremos. Amado Padre Celestial, nos disponemos a estudiar el último capítulo con el cual queremos cerrar este estudio de Apocalipsis y nos presentamos ahora delante de ti para pedirte, oh Dios eterno, que nos ayudes a entender bien esta conclusión que estoy haciendo para que podamos tomar todas las precauciones y hacer todas las cosas que tú nos mandas y nos enseñas en este libro y también en el resto del Nuevo Testamento. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Si bien todo el libro de Apocalipsis, que en realidad se debiera llamar la revelación, ya que es la revelación de nuestro Señor Jesucristo, y es de suma importancia para todo cristiano nacido de nuevo, hay una parte que debemos profundizar. Hay una parte que debemos profundizar, y sobre todo nosotros, en estos tiempos, porque mal que mal estamos en este tiempo, no sacamos nada con pensar en lo que hicieron en el pasado o lo que van a hacer en el futuro, sino que debemos procurar ahora qué hay para nosotros en estas cartas, en este tiempo, ya que estamos más cerca que nunca, del momento más sorprendente que vivirá la humanidad. El siguiente evento divino en el calendario de Dios es el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Si bien se ha predicado y enseñado mucho sobre este suceso divino, poco he escuchado sobre lo que enfatiza el Señor por medio de las 7 cartas. Todavía no he encontrado así un estudio profundo sobre este tema. Y por eso me he sentido movido a hacerlo, porque en realidad esto es algo muy importante y podríamos perdernos algo si no lo hacemos. Creo que lo que ha llevado a tanto relajo y despreocupación dentro de las iglesias y por ende entre los cristianos, es que la mayoría de los cristianos creen, y esto es muy importante, la mayoría de los cristianos creen que todos van a ser arrebatados, que todos los cristianos van a ser arrebatados. Por lo que yo he estudiado y profundizado, este error se ha propagado por no hacer una profunda lectura de lo que está escrito tanto en el Nuevo Testamento como aquí en el libro de Apocalipsis. Si uno relaciona con todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento con lo que dice Apocalipsis, uno se da cuenta de que en realidad no todos van a ser arrebatados, que muchos van a pasar a la tribulación, van a ser salvos, porque la salvación no se pierde. La salvación no se pierde. Entonces, uno dice, pero si alguien fue salvo, ¿se va a ir en el rapto? No. Y vamos a ver por qué no. Quiero recordarles, amados hermanos y hermanas, que todo lo que yo presento en estos estudios es lo que yo he entendido de lo que yo he leído en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es muy importante que ustedes entiendan eso. Y por ningún motivo es algo que ustedes deben creer. Si ustedes creen lo que yo les presento a través de estos estudios, entonces, con todo respeto, son insensatos. Me están creyendo a mí. Y eso no es lo que ustedes deben hacer. No me deben creer a mí. Yo lo presento para que ustedes entonces hagan tal como hicieron los bereanos. No sé si ustedes recuerdan ahí en el capítulo 17 de Hechos, donde dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud. La recibieron, pusieron atención con mucha solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas
eran así. El detalle, era así, pero según las escrituras. Y eso es lo que tienen que hacer ustedes. Una nota quiero agregar. Sí les agradecería, en todo caso, si ustedes creen que estoy en un error, que yo he enseñado algo que tiene un error, me lo hagan saber. Por favor, háganmelo saber. Es lo más lógico que ustedes también están estudiando y si ustedes creen que hay un error, me lo hagan saber. Pero siempre recuerden que todo argumento debe ser fundamentado bíblicamente. No puede decir solamente decir, no, sabes que no estoy de acuerdo. Eso no es una forma de argumentar bíblicamente para el crecimiento espiritual. La idea es que si alguien presenta algo y alguien descubre que hay un error, inmediatamente se lo haga saber con fundamento bíblico. Para eso les sugiero que vean primero, los que no han visto, el estudio de los capítulos 2 y 3. Es bueno que les va a servir. Y si ustedes quieren profundizar en esto, escuchen bien los otros dos estudios que yo hice al comienzo de Apocalipsis. En este estudio nos vamos a centrar en 4 cosas que están en las 7 cartas que el Señor va a escribir a las iglesias. Les puse un título para organizarnos. La participación en la iglesia, errores a evitar, exhortación y importancia central. Estas 4 cosas las vamos a desglosar y las vamos a ir viendo entonces en este estudio. Lo que buscamos en este estudio es lograr entender el mensaje central que el Señor está enviando, pero principalmente a cada uno de nosotros, sus ovejas. No es que nosotros queremos entender qué le dijo el Señor a la iglesia de Éfeso, o qué le dijo a la iglesia de Tiatira o a la Odisea, sino que en todas esas iglesias el Señor manda un mensaje a los cristianos, a nosotros, a cada uno de nosotros. Y yo tengo que poner atención. ¿Dónde estoy yo? ¿Para qué lado me estoy inclinando en cuando veo estas 7 cartas? Que a pesar de que son dirigidas también a iglesias específicas, también son dirigidas a nosotros personalmente. Nosotros tenemos que saber qué es lo que nuestro Señor nos manda en su palabra para que cuando Él venga a buscar a su novia, y eso es otro tema que vamos a ver, seamos parte de la novia. Porque no todos los cristianos van a ser parte de la novia. La novia es la novia. ¿Ya? No, a veces también se considera que todos somos partes de la novia. Y eso es también un error, a mi juicio, por lo que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Y va a ser terrible, porque el día del rapto, el Señor va a venir a buscar a su novia. Y muchos van a sufrir una tremenda desilusión, así tal como lo sufrieron las vírgenes insensatas. Y ahí hay otro paralelo en esto. 5 vírgenes se prepararon, 5 se confiaron. Y eso es un indicador de la iglesia. Comencemos por el primer punto, participación en la iglesia. Aquí vamos a ir viendo cada una de las iglesias, qué es lo que el Señor les dice cuando Él a todas les dice, yo conozco tus obras. A la iglesia de Éfeso le escribe, ahí en el capítulo 2, versículo 2, yo conozco tus obras. Y miren cómo Él va a ser bien detallado. Y tu arduo trabajo y paciencia, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Aquí, esta es la iglesia de Éfeso. A la iglesia de Esmirna va a ser bien acotado, curiosamente, igual que en Filadelfia, muy acotado. Le dice, yo conozco tus obras, en el versículo 9, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. He conocido tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. No dice nada con respecto a amor, fe, paciencia, nada.
nada de obras como nosotros. Solamente tu tribulación, tu pobreza, ¿ya? Tu pobreza por ser una iglesia al parecer de pocos recursos, pero eres rico. Y con eso le está diciendo que es rico en la palabra, en el conocimiento de la palabra. A la iglesia de Pérgamo también le dice acotadamente, yo conozco tus obras, versículo 13 del capítulo 2, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Estos son reconocimientos en cuanto a las obras que hicieron. También, bien acotado, pero una iglesia que después va a darle una reprobación importante. A la iglesia de Tiatira, esta también es una iglesia que impresiona, porque dice, yo conozco tus obras, y le dice, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Interesante con respecto a la iglesia de Tiatira, pero también una iglesia que no estaba bien, como lo vamos a ver más adelante. Y la iglesia de Sardis, también muy acotado, yo conozco tus obras. Aquí esta iglesia no hay nada bueno, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Wow, estas son palabras sumamente serias. Si ustedes se fijan y van comparando, aquí esta iglesia no tenía nada de valor. A la iglesia de Filadelfia, bien interesante porque dice, yo conozco tus obras y como que cambia completamente el tema y dice, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ojo con esas dos cosas. Entonces, aquí también una iglesia dice como Esmirna, eres pobre, pero eres rico. Aquí le dice, aunque tienes pocas fuerzas, una iglesia, como vamos a ver más adelante, que no era conocida, era una iglesia que no se destacaba en el mundo. Y la Odisea, igual que Pérgamo, perdón, igual que Sardis, también no hay nada bueno. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Muy, muy triste a esta última iglesia. Como ustedes se pudieron dar cuenta, en todas las cartas el Señor va a comenzar haciendo estas afirmaciones. Después del nombre y de su presentación, Él inmediatamente dice, yo conozco tus obras. En estas afirmaciones el Señor va a hacer un diagnóstico inicial sobre cada iglesia. Y al mismo tiempo nos está indicando a nosotros hoy día, y eso es lo que quiero rescatar, detalles que nos dan ciertas directrices. Y eso es lo que necesitamos profundizar. Esto es lo que entonces nos va a llamar la atención de aquí en adelante. Cuando el Señor dice, yo conozco tus obras, Él se refiere a cómo estaban siendo, cómo eran ellos, cómo estaban actuando en su vida cristiana. En otras palabras, lo que se podía ver de ellas, es lo que hacia el mundo se podía ver, cómo se conducían en el mundo, en otras palabras, cómo ejercían su vida cristiana. Si convertimos estas palabras que leímos a las 7 iglesias, las podemos poner en dos listados. Podemos ver lo positivo, lo que era positivo para las iglesias, y lo que era negativo. Lo positivo sería entonces tu arduo trabajo y paciencia, ¿ya? Que no puedes soportar a los malos, como le dice a la iglesia de Efeso. ¿Ya? Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, eso es importante. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Tu tribulación, tu pobreza, pero eres rico, a Esmirna, ¿se acuerdan? Y la blasfemia de los que dicen ser judíos, era una iglesia que era blasfemada constantemente. A Pérgamo le dice, tú has retenido mi nombre y no has negado mi fe.
dos cosas importantes. Y todas estas cosas, hermanos, nosotros las debemos recibir como que el Señor está diciendo, esto es lo que yo espero de ustedes. ¿Ya? Que tengan amor, como le dice a Tiatira, fe, servicio, paciencia, y todas sus obras postreras sean mejores que las primeras, que has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por otra parte, están las otras dos iglesias que entrarían en la lista negativa, donde el Señor no les reconoce nada bueno. Es impresionante. Sardis y la Odisea, dos iglesias a las cuales el Señor no les reconoce nada bueno. A Sardis le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y a la Odisea le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Ahora veamos cómo estas cosas nos atañen a nosotros. Nosotros debemos poner atención a aquellas cosas que son obras prácticas y aquellas que son obras espirituales. Hay que entender cuál es la diferencia y cómo éstas hicieron la diferencia entre las 5 iglesias que el Señor les reconoció atributos. Vamos a hablar de las 5, que es Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira y Filadelfia. La Odisea y Sardis no tienen nada entonces que el Señor les reconozca. Estas son las 5 iglesias de las cuales nosotros vamos a hablar. Pero estas 5 iglesias, Esmirna, Éfeso, Pérgamo, Tiatira y Filadelfia, también se pueden dividir en 2 grupos, porque 3 de ellas estaban bien en las cosas prácticas de la fe, pero presentaron varias falencias en varios grados, y me refiero a Éfeso, Pérgamo y Tiatira. Esas 3 iglesias, aunque el Señor les reconoce varias cosas que estaban muy bien, también habían presentado falencias en varias cosas distintas. Y 2 de ellas, de este grupo que habíamos mencionado, de las 5 iglesias, estaban muy bien en todo y se destacaron especialmente en lo espiritual, en las obras espirituales. Y esas son Esmirna y Filadelfia. Vamos al segundo punto que habíamos mencionado. Errores a evitar. Si ponemos atención a lo que el Señor les escribe, podemos examinarnos a nosotros mismos. Y eso, hermanos, es lo que el Señor siempre nos vuelve a llamar. No descansemos en nuestros laureles, entre comillas. Nosotros debemos estarnos examinando constantemente para estar andando en el Espíritu, andando en la luz, siendo luz, examinarnos a nosotros mismos. Eso es lo que somos llamados a hacer, y de hecho hay un texto en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Un mandamiento importante, doble, examinarse y probarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. En el caso de la iglesia de Éfeso, vemos que hay una lista de cosas que el Señor les reconoce a ellos, pero son cosas prácticas de la fe, que ellos estaban haciendo muy bien. Eso el Señor se los reconoce e incluso enumera una por una de las cosas que ellos estaban haciendo muy bien. Sin embargo, si bien todo lo que estaban haciendo estaba muy bien y es algo que nosotros también debemos procurar hacer, no quería decir que con eso estarían bien con el Señor. El Señor no quiso decir, porque ustedes están haciendo eso, ustedes están bien. Sino que les dice, ustedes están haciendo bien eso, pero luego el Señor les dice que lamentablemente ellos habían dejado el primer amor. Y este es un error que habían cometido los efesios, y es un error muy fácil de cometer y que
nos puede llevar a creer que nosotros estamos demostrando un testimonio de que somos cristianos y que estamos bien con Dios, porque estamos haciendo muchas cosas dentro de la iglesia o como iglesia. Por eso es tan importante escuchar bien a nuestro Señor Jesucristo, lo que Él nos dice en su palabra, aquellos detalles muy importantes. Esta iglesia se destacaba por sus acciones, muchas actividades, muy buenas, muy correctas, muy cristianas, pero lamentablemente habían olvidado una cosa, y los llama al arrepentimiento, que se arrepientan y que vuelvan a hacer las primeras obras, como ustedes han leído ahí. Entonces, es interesante ver que no se trata de obras prácticas solamente. Está bien hacerlas, pero lo más importante es la relación con el Señor Jesucristo. Lo más importante es eso. Muy similar es lo que pasó con las iglesias de Pérgamo y de Tiatira. A pesar de que no habían negado la fe en Cristo, que tenían amor los unos por los otros, eran serviciales y tenían paciencia, habían descuidado un flanco importantísimo. Habían descuidado un flanco muy importante. Y aquí es donde el Señor entra a hacer la exhortación. Y ese es el tercer punto que nosotros debemos atender, la exhortación. En este tercer punto de la exhortación se nos enseña algo muy importante, nuestro andar en el Espíritu. ¿Ya? Este andar en el Espíritu debe tener un fundamento sobre el cual debemos hacer las cosas. Está bien hacer cosas prácticas, actividades con la iglesia, pero debe haber un fundamento. La iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia entendieron esto. Por eso se nos deja este ejemplo de dos iglesias, una que ya pasó y una que todavía está aquí en la tierra. Dos ejemplos de las 7 cartas que nos muestran lo que se debiera hacer, cuál es la parte de que nos debemos enfocar. Más que nosotros pensar en qué actividades hacer, preocuparnos primero de lo importante para que entonces nuestro soberano Señor haga con nosotros lo que Él quiera y no lo que nosotros queremos hacer para Él. Enorme diferencia. Y Esmirna y Filadelfia eligieron la mejor parte, como se dice. Estas dos iglesias habían centrado su atención en lo que más anhela nuestro Señor Jesucristo. Fueron fieles y habían guardado su palabra. Fueron fieles y habían guardado su palabra. Nada más. No les reconoce nada más. ¿Por qué es tan importante esto, hermanos amados? Recordemos que el Señor no vino a darnos una ley de obras y reglas para ser cristianos, sino más bien nos vino a dar mandamientos que le glorifiquen a Él, primeramente, y que nos hagan libres para que Él nos pueda usar. ¿Me entienden la diferencia? Porque muchos cristianos tienen las reglas de los ministerios, tienen todo sumamente organizado y las actividades, las mujeres se juntan acá, los niños acá, los hombres acá y los ministerios para allá y la oración y todo, muy bien, pero se olvidan del Señor, están preocupados de 1000 cosas dentro de la iglesia y se olvidan de tener una relación íntima con el Señor. Y por lo tanto, las cosas que están haciendo pueden ser muy impresionantes, incluso llamar mucho la atención a la comunidad externa. Algunas iglesias crecen tremendamente, pero ¿y de qué sirve eso? Si hoy día nosotros no estamos para hacernos famosos, sino que estamos aquí para glorificar a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Y eso, hermanos amados, es lo que nosotros debemos rescatar hoy de todo lo que se nos declara en este libro de Apocalipsis. Primeramente, glorificar a nuestro Señor Jesucristo. De eso se trata el libro. Es para la gloria de su Hijo, como Dios lo dice al principio en el versículo 1, capítulo 1, ¿no es cierto?
Dios se lo da a su Hijo para que todos conozcan la revelación de su Hijo. Y eso es lo que debemos rescatar nosotros. Cuando tenemos sus mandamientos y guardamos su palabra, evitaremos caer en errores. ¿Qué errores? Y esa es la pregunta que nace de esta reflexión que estamos haciendo. Justamente los que el Señor le menciona a esas 5 iglesias de las 7 que no guardaron su palabra. De hecho, 2 de ellas, que todavía existen, han caído tan profundamente en las cosas del mundo que están seriamente advertidas. Y me refiero a Sardis y la Odisea. 2 iglesias que se ahogaron en el mundo, con las cosas del mundo, los deseos del mundo. A los de Sardis les escribe el Señor: tienes nombre de que vives y estás muerto. Una iglesia que representa especialmente a la iglesia protestante, ¿ya? Que se divide un poquitito de la evangélica, por decirlo así. Son todas evangélicas, pero las protestantes son esas iglesias que todavía están unidas al Estado, como la iglesia luterana, la iglesia anglicana, la presbiteriana, en algunos casos la metodista también todavía tiene algo de eso, que están todavía ligadas a los estados, como Escocia, como Inglaterra, como Alemania. Bueno, la luterana está en todo el mundo, pero tiene todavía relación íntima con el estado de Alemania. En cambio, ya la Odisea es la iglesia carismática, la carismática que empezó a aceptar las cosas del mundo y se fue por el lado de adorar al Espíritu Santo. Trajo la música, trajo muchas cosas eh, muy sensuales del mundo adentro. Entonces están estos 2 grupos de iglesias que hoy día están presentes. Pero ojo que están en todas las denominaciones. No es que uno pueda decir solamente la iglesia tanto. No. Estamos hablando de que son 2 iglesias que representan un contexto que se da en denominaciones específicas, como la luterana, la anglicana y la presbiteriana, pero también se da en iglesias de otras denominaciones que han adoptado alguna de esas cosas de esta iglesia que el Señor le escribe acá. La otra iglesia que está en serios problemas es la iglesia de Tiatira. Es una iglesia que está en serios problemas, y aquí es más complicado porque si bien dentro de la iglesia de Tiatira hay cristianos que son escogidos, nacidos de nuevo, se encuentran como aprisionados por un imperio religioso que los domina y que los ha fascinado a través de la historia y la generación y las tradiciones familiares. Y si bien ellos han nacido de nuevo, pero todavía están bajo este manto de este imperio religioso, y yo me refiero con imperio religioso al Vaticano. Y el Vaticano está influencia a la mayoría de o casi toda la Iglesia Católica. Pero dentro de la Iglesia Católica, el Señor lo dice en su carta. Ojo, ahí lo dice. Hay algunos que todavía no han seguido la doctrina, esa doctrina que habla. Hay que poner atención a ese punto. Y no han buscado esas cosas de las profundidades de Satanás, que lamentablemente el Vaticano está muy involucrado en esas cosas. Entonces, bueno, dentro de esa iglesia hay algunos cristianos, pero que también son llamados a arrepentirse. Entonces, es un tema un poco más complejo, y lo desgloso más en el estudio que hicimos al comienzo. Y así, hermanos, llegamos al cuarto punto: la importancia central. Esto es en realidad la parte que me interesa desarrollar más extensamente. Pero volvamos al punto que el Señor Jesucristo más le interesa: que nosotros entendamos bien en este mensaje a todas estas iglesias. Es lo que Él le escribió a la iglesia de Filadelfia. En la iglesia de Filadelfia, que
es una iglesia que todavía existe, y no me refiero a una denominación, sino que me refiero a las características. Estos son cristianos que están en todas las denominaciones, pero que tienen estas características, ¿no? Independiente que pueda ser que hayan iglesias individuales que cumplan con los requisitos de esta iglesia que presenta el Señor aquí en sus 7 cartas. Una cosa que llama la atención es cuando el Señor le dice a esta iglesia de Filadelfia, ahí en Apocalipsis 3:8, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Qué será esto? ¿Qué significa la puerta abierta? Pero eso no es tan complicado de contestar porque en realidad está en la palabra en el Nuevo Testamento. Y por eso debemos verlo a la luz del Nuevo Testamento. Pablo va a escribir en 3 cartas, va a hablar de la puerta abierta. Por ejemplo, en primera de Corintios, como ustedes ven ahí, dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. En segunda de Corintios, como ven ahí, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor. En Colosenses lo va a decir en otro contexto, pero también orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Aquí tenemos 3 ejemplos en los cuales Pablo entonces nos está hablando de que el Señor abrió puertas para que Él pudiera evangelizar, para que Él pudiera hacer el trabajo misionero. Lo que nos indica que el Señor a los de Filadelfia les promete que los usará para la evangelización y la predicación de la sana doctrina. Él les está diciendo, yo a ustedes los voy a usar específicamente, no se lo promete a las otras, ninguna de las otras iglesias, independiente de que todas las iglesias se dedicaron a la evangelización, independiente, pero específicamente le está diciendo a los de Filadelfia que los va a usar para la evangelización y la predicación de la sana doctrina. 2 indicadores muy importantes que debemos recordar y considerar. Muy importante. Si ustedes se fijaron, el Señor cuando le escribe a la iglesia de Filadelfia, yo conozco tus obras, no menciona nada más que 2 cosas. Solo menciona 2 cosas. ¿Qué dice? Aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esto que le escribe, que tiene poca fuerza, se relaciona mucho con lo que le escribió también, como lo mencioné antes, a la iglesia de Esmirna, cuando les dice, conozco tu pobreza. ¿Se acuerdan a lo de Esmirna? Les dice, conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Ambas iglesias no se destacaban en el mundo. Son iglesias que están ahí, pero que no se destacan mayormente. Como otras iglesias que son famosas, que son conocidas ya sea por la arquitectura o por lo que hacen en la comunidad, todo el mundo las conoce. Pero aquí les dice, no, ustedes no pasan piolita, ustedes no, pero eso no es lo que al Señor le importa. Ambas iglesias no se destacan en el mundo, pero eso no es lo que al Señor le importa. Lo que verdaderamente le importó al Señor es que nosotros le seamos útil en la obra que Él está llevando a cabo. ¿Entienden la diferencia? Porque cuando yo me dispongo para hacer un trabajo, yo me tengo que preparar, yo tengo que estar preparado físicamente, tengo que estar bien alimentado, tengo que ser listo, estoy listo para hacer la obra. Entonces el Señor quiere que yo me preocupe primero de estar bien para servirle, más allá de preocuparme en qué le voy a servir. O empezar a hacer cosas para decir, ve Señor, si yo estoy haciendo estas cosas para ti. El Señor realmente debe decir, muchas veces con algunas iglesias debe decir, bueno, pero eso no era exactamente lo que yo quería que hiciera. Quería usarte para otra cosa, pero tuve que usar a esa iglesia que nadie conoce para hacer ese trabajo que yo quería hacer. No me preguntaste. Por
pongamos atención a lo siguiente. Antes de fijarnos en el guardar su palabra, me quiero referir a lo que el Señor les escribió diciendo: no has negado mi nombre. Esto a primera vista no parece ser algo tan impresionante, pero cuando lo desglosamos cambia todo. No negar el nombre de Jesucristo es algo que debemos considerar seriamente. Pero impresionante. Uno dice, pero yo no niego el nombre de Jesús. ¿Eh? Recuerden lo que el Señor nos enseña ahí en Juan capítulo 16, versículo 14, cuando Él está hablando del Espíritu Santo, que dice: Él me glorificará. Es Jesús hablando. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Señor dijo claramente que el Espíritu Santo, cuando venga, le glorificará. Esto lo tenemos que entender muy bien, hermano. Esto es muy importante entenderlo. Si el Espíritu Santo, que mora en cada uno de nosotros, va a glorificar al Señor Jesucristo, lo va a hacer por medio de la palabra del Señor. Él lo dijo. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Lo va a hacer por medio de la palabra del Señor Jesucristo. Entonces, para que el Espíritu Santo pueda glorificar al Señor Jesucristo, solo será posible si el cristiano está en la palabra. Es como una lógica, ¿no es cierto? Y eso con el propósito que el cristiano proclame a Jesucristo desde la palabra y con la palabra, y no como él cree, como él piensa, como a él lo siente. Y eso pasa con las canciones, eso pasa con himnos, eso pasa muchas veces con lo que nosotros queremos representar delante del mundo, que al final terminamos mostrando un Cristo que es el que a mí me gusta, el que yo creo, el que yo siento, y no el que dice la palabra. Hoy son muy pocos los que declaran todo en el nombre de Jesucristo. La mayoría hablan de Dios. Y hablan de Dios y Dios y Dios y Dios aquí, y Dios es bueno, Dios es amor, Dios te quiere salvar, Dios es el que salva, y todo es Dios, pero no mencionan específicamente a Jesucristo. Pero lo que el Señor más le reconoce a los filadelfios, la palabra es rara, es que guardaron su palabra. Esto es lo que el Señor más les reconoce a los filadelfios. En la breve carta que el Señor le va a escribir a la iglesia de Filadelfia, 2 veces va a mencionar el hecho de que los filadelfios guardaban su palabra. Esto significa que ellos tenían conocimiento de la palabra, ya que para poder guardarla, primero le tienen que conocer. Y esto es lo que muchas veces yo he conversado con personas y les he dicho: ¿tú conoces los mandamientos del Señor? Y se acuerdan de los básicos 10 mandamientos y un poco más, pero no conocen los mandamientos, los 70 mandamientos que el Señor dejó escritos en el Nuevo Testamento. Y por lo tanto, como no los conocen, no los pueden guardar. Se acuerdan vagamente de algunas cosas por ahí, andar en el espíritu, poner la mira en las cosas de arriba, presentar los cuerpos en sacrificio vivo, por ahí se acuerdan de algunos de esos, pero no entienden el contexto de los 70 mandamientos que el Señor dejó en su palabra. Lo sorprendente de esta afirmación que hace el Señor 2 veces a los filadelfios es que lo va a relacionar con una promesa, porque ellos lo mencionan 2 veces, pero Él lo va a relacionar con una promesa. La promesa que los guardará de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Veamos cómo esta promesa se relaciona con el guardar la palabra del Señor Jesús. Si bien no hay otro referente en la Biblia con esto de guardar, sabemos, por lo que está escrito en el libro de Apocalipsis, que llegará el día en que se desatará una tribulación que durará específicamente 7 años, en la cual los seres humanos serán probados por Dios hasta la muerte. Por lo tanto,
hemos entendido, si escuchamos bien el estudio que hicimos sobre Apocalipsis, hemos entendido que esta promesa que el Señor le hace a los de la iglesia de Filadelfia es que ellos no verán esa tribulación. Eso es lo que está diciendo cuando les dice esa promesa: y yo os guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que están en el mundo. ¿Ya? Entonces, esto nos asegura que la iglesia de Filadelfia es una iglesia que no va a pasar por esta tribulación, por esta hora de la prueba. Tal como dice en Primera Tesalonicense, ahí ustedes lo están viendo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Quiénes son los que van a ser arrebatados? Todos los que se arrepintieron verdaderamente y guardaron la palabra del Señor y no negaron su nombre. Los que le fueron fieles hasta la muerte, los que murieron, obviamente. Los que todavía estaban vivos no podían ser fieles hasta la muerte porque estaban vivos todavía. Pero los que fueron fieles, como Esmirna, que les dice: sed fiel hasta la muerte. La pregunta ahora es: ¿por qué solo esta iglesia de Filadelfia recibe esta promesa? Porque es la única iglesia de las 4 iglesias que todavía existen aquí en la tierra, y me refiero a Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, que son las 4 grandes grupos de iglesias cristianas, evangélicas, protestantes, e incluso la católica. Las 4 iglesias que todavía están aquí en la tierra, que el Señor les llama iglesia en Apocalipsis, escribe al ángel de la iglesia. Entonces es importante entender eso. Son 4 iglesias que el Señor se refiere como iglesia, que todavía están aquí en la tierra, ¿no es cierto? Y estas 4 iglesias, a una sola, el Señor le dice que la ama. A una sola le dice que la ama. Esto es muy curioso. Si uno empieza a poner atención, empieza a filtrar todas las cosas, se da cuenta de que es a la única que le dice que la ama. Y se relaciona directamente esto con lo que el Señor dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 21: el que tiene mis mandamientos, y los guarda, ese es el que me ama. Punto número 1. Ese es el que me ama. Y el que me ama, ¿qué dice después? Será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Todas cosas que hay que poner atención. Están escritas ahí, pero no están escritas al azar. No es que el Señor simplemente dijo cosas lindas, sino que cada cosa que está escrita en el Nuevo Testamento especialmente es acotado y es muy preciso y tiene muchas implicaciones y ramificaciones. Por eso es importante empezar a unir los distintos puntos hasta entender el mensaje transversal que está en el Nuevo Testamento. Si se fijaron en esta verdad que afirma el Señor Jesucristo, el verdadero amor es en la relación que nosotros tengamos con Él, cuando, primero que dice, tenemos sus mandamientos, que es el conocimiento de su palabra. Para conocer sus mandamientos yo tengo que conocer la palabra. Y segundo, dice, y los guarda, que guarda esos mandamientos que tiene, que en otras palabras, obedecemos en temor y por gratitud. Ojo, obedecemos en temor y gratitud. No
por obediencia servil, no porque son mandamientos militares que debemos cumplir rigurosamente, no. Yo quiero guardar sus mandamientos porque le temo. Y el temor no es de miedo, sino que es el temor de respeto, de honra, y porque le agradezco que me haya salvado, que yo hoy día sea su esclavo, yo sea el esclavo de Cristo. Qué privilegio más grande tener a un Señor como nuestro Señor Jesucristo. Gratitud, hermano, muy importante. Toda la relación de amor divino que el Señor les enseña a sus apóstoles, desde el capítulo 13 al capítulo 17 en el Evangelio de Juan, se basa en el ser y hacer lo que Él dejó escrito, especialmente en el Nuevo Testamento. En el ser y hacer lo que Él dejó escrito, no lo que yo creo que debo hacer, no lo que yo quiero hacer en la iglesia. No sé si me entienden la diferencia, sino que yo quiero hacer lo que está escrito. Eso sí, está bien. Pero yo quiero hacer esto porque esto está bien delante de Dios, según mi opinión. Ahí hay que tener cuidado. Y eso ha dividido a iglesias enteras. Hoy día existen casi 52 denominaciones bautistas, por hablar de nuestra denominación. Uno se pone a imaginar, ¿cómo es posible eso? Y es por esto, es porque ellos decidieron hacer lo que ellos creían que estaba bien y no lo que estaba estrictamente escrito en la palabra. Y esto de la relación de amor divino con nuestro Señor Jesucristo, por otra parte, se relaciona con otro ángulo en la relación de amor. Como lo dice cuando él habla a la iglesia ahí en Éfeso, capítulo 5, representada aquí por la iglesia de Filadelfia, pensando que a ella es la que ama. Y miren lo que dice ahí del versículo 25 al 27, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Escuche bien, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es lo que el Señor está haciendo. De estas palabras santas podemos aprender que el Señor mismo es quien está preparando a su novia, por medio de la palabra para ese día en que Él la venga a buscar, el día del rapto, el día que Él prometió que Él iba a venir a buscar a su novia, tal como lo prometió en Juan 14:3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esas palabras se refieren al novio que fue a la casa de su papá a preparar la habitación para su novia, para que cuando él la vaya a buscar de noche, en algún momento se la rapte y se la lleve a su casa. ¿Ah? La boda judía, el matrimonio judío, la tradición antigua que todavía se practica en algunos casos. Y eso es lo que el Señor promete, que Él fue a preparar un lugar para nosotros para luego venir a buscarnos. Viene a buscar no a toda la iglesia, viene a buscar a la novia. Escuche cómo vamos a llegar a esa conclusión. Que a su vez se relaciona con el rapto, como dijimos. Si ustedes se fijan bien, la iglesia de Filadelfia es figurativamente la novia que el Señor está preparando para venir a buscar en el rapto y que esté con Él en el cielo, los 24 ancianos sentados en los 24 tronos, ¿ya? Que eventualmente será la esposa que celebrará las bodas del Cordero, como dice el Apocalipsis capítulo 19. ¿Me entienden? Esa es, figurativamente, le está hablando a la iglesia de Filadelfia, a diferencia
de Tiatira, Sardis y la Odisea. ¿Entienden? Ahí es donde se produce la diferencia. A la única de las cuatro que les dice que la ama es a Filadelfia. Las otras van a ser salvas porque van a entrar a la tribulación. Van a ser salvos los que entran. Los que se arrepintieron antes del rapto también van a ser parte de la iglesia de Filadelfia. Si no es por denominación que nos vamos al cielo. Nos vamos al cielo porque somos parte de estas iglesias que el Señor menciona aquí. No malentendamos eso. Si esto es así y tenemos suficientes indicadores en la palabra del Señor, entonces todo cristiano y toda cristiana en su sano juicio debiera hacer todo lo posible por ser parte de la novia o de la iglesia de Filadelfia. Y recuerden, nuevamente, no les estoy diciendo de ninguna denominación, estoy diciendo de las características de la iglesia de Filadelfia. Pero que no sea motivado por la recompensa, ojo, corazón interesado, el Señor no le interesa, sino por gratitud a todo lo que el Señor Jesucristo ha hecho en tu vida y está haciendo e incluso va a hacer, por gratitud. Que tú rindas tu vida completamente delante del Señor en gratitud, en adoración, pero esa adoración verdadera, en espíritu y en verdad, porque tú has entendido que lo que te ha sucedido a ti, tú no te lo merecías, yo no me lo merecía, ningún ser humano se lo merecía. Es algo que excede nuestro entendimiento, demasiado grande. Y por gratitud a eso, yo quiero ser fiel hasta la muerte en lo que dice la palabra, guardar su palabra. Recuerda que a esta es la única iglesia que el Señor le reconoce, porque has guardado mi palabra, yo te he amado. Así es como podemos entonces concluir que solo los que conocen la palabra y la guardan son los que evitarán caer en errores que, como el Señor mismo les dice en sus cartas, van a tener serias consecuencias para aquellos cristianos que no se arrepintieron, que siguieron en esas iglesias que practicaban esas cosas que el Señor no quería que practicasen, que están escritas ahí en las cartas. Porque si pusieron atención a lo que el Señor le dice a las otras tres iglesias, Tiatira, Sardis, la Odisea, que se arrepientan antes de que Él venga. ¿Por qué les dice a ellos que se arrepientan? Porque obviamente, si bien son cristianos que han creído en Él, que han sido salvados por la gracia de Dios, pero todavía están pegados en alguna de las cosas de las denominaciones o de las cosas del mundo. Y Tiatira está lamentablemente bajo este paraguas del imperio del Vaticano, que exige las tradiciones católicas. ¿Ya? Pero hay iglesias católicas chicas que están perdidas por allá, donde hay fieles que verdaderamente han creído en Dios, pero no tienen a dónde ir. Entonces lo único que conocen es una iglesia católica. Pero a esos el Señor también se va a encargar de llamarlos al arrepentimiento. Y si no lo hacen, van a pasar a la tribulación. Van a ser salvos. Pero después, como lo aprendimos, los santos de la tribulación van a morir por Cristo. Van a morir verdaderamente por Cristo. Porque son elegidos, son escogidos y no van a perder su salvación. Pero los de las iglesias luteranas, los que hoy día la iglesia metodista también abrió sus puertas a los pastores gay, a pastoras, no solo pastoras, sino que además pastoras lesbianas. Entonces uno dice, pero un momento, ¿dónde está? ¿Qué pasó aquí? El aborto ya es considerado como aceptable en ciertas condiciones, bajo ciertos parámetros. El divorcio también es una cosa que ya se propagó prácticamente dentro de las iglesias. El adulterio se trata de cubrir de alguna manera. ¿Ah? Los jóvenes
llenos de cosas que están haciendo dentro de las iglesias que lamentablemente son más del mundo que de la iglesia. Porque no guardan la palabra, porque no la conocen, porque no entienden cuáles son los mandamientos que el Señor nos dejó escritos, esos 70 mandamientos. Hermanos, estudien la Biblia, anoten, escriban los mandamientos. No es para aprendérselos de memoria, es para entender cómo dice el Señor que nosotros debemos ser hoy día, que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros nos ayude y nos aclare para que entendamos este mensaje que nos deja el Señor en estas 7 cartas. Léanlas, mírenlas, piensen cuál es la diferencia entre una y otra. Y para un estudio más profundo, como les digo, pueden ir al estudio del comienzo, donde explico más en detalle cada una de las 7 iglesias, las 7 cartas a cada una de las iglesias. Pero, en todo caso, quiero mostrarles al terminar aquí, después de esto, nuevamente este cuadro que nos explica cómo fueron surgiendo las iglesias, cómo fue la transición y cuáles son los indicadores de una denominación y de otra. Aquí nos encontramos entonces frente al cuadro completo. Ahora se completó el cuadro. Aparecen todas las 7 iglesias que nosotros estamos viendo desde la visión profética. Significa que no es literal lo que el Señor escribe en la carta en ese momento a las 7 iglesias que existían en ese momento, sino que lo que nosotros entendemos a medida que el tiempo ha ido pasando y hemos podido comprender cómo estas 7 iglesias responden a la visión profética, porque ahora ya estamos casi casi se han cumplido 2000 años, todavía no se cumplen los 2000 años, considerando que esto comenzó más o menos en el año 29, entonces todavía no se cumplen los 2000 años antes del rapto. Pero desde ahora para atrás, si miramos hacia atrás, podemos entender que estas 7 cartas, además de ser cartas directamente a la iglesia, cartas directamente a nosotros como personas, acuérdense que la aplicación de estas 7 cartas es para la iglesia local de ese momento, la iglesia en general, cada uno de nosotros, para cada cristiano, y la visión profética, las 4 aplicaciones que nosotros estábamos viendo desde el comienzo. Entonces, Éfeso ya lo habíamos visto en detalle, Esmirna como esto continúa, la iglesia apostólica, la iglesia eh, sufrida, perseguida, de la cual va a nacer entonces esta rama, que la vamos a ver en un minuto, y la iglesia de Pérgamo, que está dentro de las 7 iglesias. Y como vimos en el estudio pasado, nace de Pérgamo, que es la iglesia que se empieza a mezclar entre el paganismo y el cristianismo, y finalmente el paganismo se apodera del cristianismo por medio de lo que pasó con Teodosio, que digamos, decide que el cristianismo entonces es la religión oficial del imperio en el año 380. Y de ahí en adelante entonces se forma esta religión católico-apostólico-romana. Obviamente ha ido progresando en el tiempo y de aquí entonces, del año 380 hasta el año 1500, si estamos hablando, esto se llama aquí en la Reforma, estos 1000 años, 1000 y tantos años, se llama la Edad Medieval, y aquí fue donde sucedieron las atrocidades más espantosas que han habido en la humanidad. No hay ninguna guerra que se compare, no hay ninguna peste que se compare, porque todo lo horrible de la humanidad pasó en realidad en estos años, donde el cristianismo fue usado para hacer todo tipo de abusos, inmoralidades, guerras, persecuciones y principalmente a la iglesia fiel. La iglesia fiel empieza aquí en el año
29 con Pentecostés y avanza después escondida y perseguida. Esta iglesia de Esmirna se separa en la iglesia liberal y en la iglesia fiel y perseguida. Y esta es la iglesia que eventualmente va a ser la iglesia de Filadelfia, que es la que estamos viendo, vimos en esta carta. De esta iglesia, de la iglesia, esta es la iglesia fiel que siempre existió, lo que nosotros denominamos entonces la novia. ¿Mm? Esta es lo que yo he entendido, como se los expliqué en el estudio, es lo que yo entiendo. ¿Mm? Que la novia que el Señor está preparando es esta iglesia que empieza en Pentecostés, continúa por Esmirna, pero baja aquí y es completamente perseguida durante Pérgamo, Tiatira, y finalmente, después de la reforma, y aquí viene el tema de la reforma, este es el momento donde se produce el cambio. Y entre la reforma y el año 1700, podríamos hablar de más o menos ahí, nace entonces oficialmente la Iglesia Filadelfia, principalmente, como dijimos, basado en el calvinismo, lo que Juan Calvino, John Calvin, este hombre elegido por Dios, determina como las bases de la doctrina cristiana, y que es la doctrina más pura que tenemos hasta el momento, escrita por hombres que junto con los puritanos que confirmaron lo que Juan Calvino había escrito. Entonces, por eso se le llama la iglesia calvinista, a diferencia de la protestante, que era más tendía más al luteranismo y a los arminianos, y incluía, digamos, otras corrientes evangélicas. O sea, la diferencia está aquí, con el calvinismo. Y esta es la iglesia que, en mi opinión, en mi observación, en mi estudio, y eso lo digo y repito, mi apreciación, es la novia, que es la que el Señor, a la única que el Señor le habla de que se va a ir en el rapto, que Él va a venir a buscar porque Él la va a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo, que son entonces estos 7 años que están ampliamente descritos en la Biblia, estos 7 años de tribulación y de gran tribulación, ¿no? Dividido los 7 años en 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Y estas tres iglesias, entonces, católica, y la Odisea, o Tiatira, Sardis y la Odisea, son las que van a pasar al milenio, a la tribulación. Y como también lo vamos a ver del capítulo 6 en adelante, vamos a ver que van a haber muchos, muchos, millones y millones de personas que se van a convertir durante este periodo, pero no van a ser parte de la iglesia, van a ser parte de los mártires de la tribulación. Y eso es un tema que vamos a ver en detalle cuando pasemos a estudiar, como dice ahí, del capítulo 6 al capítulo 19. Aquí entonces es donde se produce la separación de las iglesias, ¿ya? En la tribulación. La tribulación solo una es la que se va. Es la iglesia que fue fiel, la iglesia que se mantuvo en la palabra, como lo explicó el Señor en el capítulo 3 de Apocalipsis, donde vemos claramente que habla a la iglesia de Filadelfia, que es la que entonces se va. La Odisea entonces es, como vimos también, nace aproximadamente en el año 1900. De ahí en adelante se aparece la iglesia pentecostal, que es la que va a generar esta iglesia basada en los carismas, como vimos también. Los carismas son entonces todo lo que
está fundamentado por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo va a empoderar a la iglesia y le va a dar dones y eso, que es cierto, pero no de la forma en que ellos lo han expresado y lo han manifestado y que se ha distorsionado completamente al punto que, como lo dice el Señor, lo dejaron a Él afuera. Digamos, toda la importancia la centraron en el Espíritu Santo y es contrario entonces a lo que Él mismo plantea o dice, no plantea, sino que dice categóricamente en el capítulo 16 del Evangelio de Juan, donde lo dice con todas sus letras, que el Espíritu Santo va a ser enviado para que Él, el Espíritu Santo, le glorifique a Jesucristo. Entonces, si el Espíritu Santo está obrando dentro de la iglesia, entonces el Espíritu Santo debe glorificar a Jesucristo y no al hombre, no a los pastores, no a los apóstoles como ellos le llaman, o a los profetas como ellos le llaman, sino que no vino a beneficiar al hombre, sino que vino a glorificar a Jesucristo. Y ese es el error del cual hablamos claramente. Entonces, aquí tenemos las 7 iglesias, todo el proceso, y aquí, como digo, es muy importante entender que aquí se produce esta división. La iglesia fiel siempre existió, nunca dejó de existir, hasta el día del rapto. Las otras iglesias fueron, lamentablemente, involucrándose con el mundo. La católica, bueno, está claro, ellos se fueron por el lado de la idolatría. La Sardis no cayó tanto en la idolatría, sino que más que nada aceptó las creencias, filosofías del mundo, y la Odisea se fue por el lado de la, el carisma, la parte carismática, buscando el beneficio del hombre, dándole la centralidad al Espíritu Santo y los beneficios al hombre. En cambio, la iglesia fiel nunca buscó nada para sí, sino que todo lo que busca la iglesia fiel desde un comienzo es glorificar a Jesucristo. Y eso por medio, como el Señor mismo lo dice, por medio de la mantenerse fieles en la palabra, guardando la palabra de la paciencia de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice ahí. Y así entonces vamos a terminar con esto, con esta parte de las 7 iglesias, como lo vimos en el recuento, pero aquí está el cuadro completo que necesitábamos tener para poder entender cómo estas iglesias se iban eventualmente a desarrollar en el tiempo. Y claro, nosotros ahora ya estamos aquí, en alguna parte de aquí, del final de los tiempos. No sabemos cuán cerca estamos del rapto, podemos estar a días, a meses, a un año, no creo que sea mucho más que eso, en que el Señor definitivamente decida llevarnos a su presencia. Aunque pasen 10 años más, no importa, no lo sabemos, pero estamos ya en esta parte. Y como lo vimos también en el estudio, considerando si vemos el orden de los 7 días de la creación, tema que planteé, que lo digo abiertamente, es una observación que yo hago para reflexionar. Si nosotros vemos que el Señor creó todo en 7 días, entonces de Adán hasta Abraham son más o menos 2000 años, de Abraham hasta el Señor Jesucristo otros 2000 años, y ahora estamos del Señor Jesucristo, de aquí del año 29 hasta hoy día, todavía no pasan los 2000 años. Nos faltan todavía 9 años más para que se cumplan los 2000 años. Podríamos estar entonces hablando de y ahí se completarían los 6 días, si pensamos en que un día son 1000 años y 1000 años son un día, entonces, y el milenio vendría a ser el séptimo día. El reinado del Señor vendría a ser el séptimo día, el día de gloria, de descanso, de gozo, de vivir en el Edén, como va a ser en el milenio, que la tierra se va a volver a ser el Edén,
y va a ser perfecta, no va a haber sufrimiento, no va a haber dolor, va a ser un tiempo maravilloso. Ahí estarían los 7 días, el número 7 de nuevo, pero esto es un planteamiento que hay que tenerlo en la mente porque, como dijo el Señor, pongan atención a todo lo que está escrito, y piensen bien, porque yo en el fondo les aviso las cosas, cómo van a ser. Estamos avisados de que van a suceder, y así como nosotros vemos en las nubes cómo va a ser el tiempo, cómo va a ser el día siguiente, dijo el Señor, entonces pongan atención a las señales, porque en algún momento voy a venir a buscar a mi iglesia amada, a la novia. Y ese es mi planteamiento. Lo presento abiertamente, es mi planteamiento. No es una doctrina bíblica, pero sí la Biblia habla de que la iglesia fiel del Señor es la novia, la que Él está preparando. Y aquí estoy entonces confirmándolo a través de este estudio. Ahora lo presento nomás para que ustedes lo mediten y lo reflexionen. Y esta es la iglesia fiel que eventualmente se va en el rapto. Las otras van a continuar, y eso está claramente explicado en la Biblia, que muchos millones entonces van a pasar a la tribulación y se van a convertir. Considerando que estos son solamente 7 años, más o menos, tal vez sean 8, 9, pero no son 100 años. Entonces, las personas que van a vivir acá no son jovencitos que nacieron después del rapto, sino que son personas que ya vienen desde antes, que se van a convertir. Y eso nos indica entonces, bueno, lo que vamos a ver más adelante en el resto del estudio de Apocalipsis. Que el Señor les bendiga, y con esto entonces cerramos el estudio de Apocalipsis para los tiempos de hoy. Que el Señor les bendiga. Oremos, hermano. Amado Señor Jesucristo, en este libro hemos aprendido a conocerte más, mucho más todavía de lo que ya habíamos conocido en el resto del Nuevo Testamento, y maravillados te damos gracias por habernos mostrado tu revelación, cómo eres tú y toda tu grandeza y tu poder y tu gloria, que un día vamos a ver cara a cara, un día vamos a estar en tu presencia para siempre, por tu gracia y por tu misericordia y por tu muerte en la cruz, por habernos salvado, por habernos hechos hijos de Dios, para poder estar eternamente en tu presencia. Queremos darte toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, oh Señor Jesucristo, porque tú eres Rey de Reyes, tú eres Señor de Señores, tú eres el Alfa y el Omega, el principio y el fin, eternamente y para siempre, soberano Rey, que vas a reinar por toda la eternidad, y te damos gracias por habernos considerado a cada uno de nosotros para hacer este estudio. A ti sea la gloria, la honra, el imperio, el loor, el poder y toda la alabanza y la adoración que tenemos en nuestro corazón. En tu santo nombre hacemos esta oración, oh Señor Jesucristo. Amén.